Paula Reed, I know you've been listening to this decision. What have we heard? We have. Of course, this is not a thumbs up, thumbs down. This is a complicated decision. We just got it here. It's an opinion from Chief Justice John Roberts, finding that former presidents are entitled to absolute immunity for official acts, but not for unofficial acts. So what does that translate to? Well, this is something we saw that was sort of signaled in oral argument, because what this means is that the former president cannot be prosecuted for anything that was officially part of his job. Algunas decisiones judiciales no ponen fin a un proceso, sino que alteran el entendimiento institucional que sustentaba su lógica hasta ese momento. El 9 de enero de 2026, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia firmó un acuerdo que alteró directamente la arquitectura institucional de protección legal aplicada a los expresidentes de los Estados Unidos. La decisión, publicada por unanimidad, rechazó la tesis de la inmunidad absoluta y afirmó que la responsabilidad penal por conductas ocurridas durante el ejercicio del cargo puede ser procesada después de la finalización del mandato. La sesión, a la que asistieron representantes del Departamento de Justicia, congresistas y miembros de equipos jurídicos vinculados a investigaciones paralelas, acaparó la atención no solo por su contenido, sino por la claridad con la que eliminó un argumento utilizado sistemáticamente por la defensa del presidente Donald Trump. Al declarar que la Constitución no confiere inmunidad personal a quien ocupa la jefatura del Ejecutivo, los jueces sentaron un precedente que repercute más allá del caso específico. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El proceso que condujo a la decisión fue impulsado por un recurso presentado por la defensa de Trump en el contexto de las acciones penales iniciadas en múltiples jurisdicciones. El argumento central era que cualquier acto realizado bajo la autoridad presidencial debía presumirse como parte de la función y, por lo tanto, inmune a una futura revisión penal. Sin embargo, el tribunal consideró que esta tesis era incompatible con los principios constitucionales de separación de poderes y control recíproco. Los magistrados indicaron que la figura del indulto presidencial, incluso cuando está prevista, no se aplica de forma autoconcedida. Esta posición contradice directamente una de las estrategias documentadas en el expediente, en la que abogados vinculados al presidente intentaron legitimar un memorándum redactado al final del mandato de Trump, en el que él mismo habría declarado extinguida su responsabilidad penal por actos cometidos en el ejercicio de su cargo y antes de él. El tribunal rechazó este instrumento por inválido, señalando que el poder de indulto fue concebido como un acto de concesión institucional y no como un mecanismo de autoinmunidad. La divulgación de la sentencia provocó movimientos simultáneos en al menos 3 frentes institucionales. En la Cámara de Representantes, los parlamentarios del Comité Judicial reanudaron los debates sobre la viabilidad de tipificar como delito determinadas obstrucciones detectadas durante las comisiones de investigación anteriores. En el Departamento de Justicia se reabrieron los análisis internos para evaluar si la decisión permitiría el avance de denuncias que habían sido archivadas bajo alegaciones de zona gris constitucional. Y entre bastidores, en la Corte Suprema, los asesores jurídicos indicaron que, aunque se pueden presentar recursos adicionales, la interpretación establecida por la Corte de Apelaciones tiene fuerza vinculante para los tribunales inferiores hasta su eventual revisión. En este escenario, la situación jurídica de Trump dejó de ser una cuestión hipotética y pasó a inscribirse en un ámbito de responsabilidad efectiva, basado en hechos ya documentados y procedimientos en curso. La rapidez con la que comenzaron a manifestarse los efectos de la decisión llamó la atención.
En menos de 72 horas, las unidades estatales y federales mencionadas en los casos de Nueva York, Georgia y el Distrito de Columbia actualizaron públicamente sus comunicados de prensa para indicar que el nuevo marco interpretativo se estaba incorporando a las instrucciones procesales. De manera similar, los informes internos de las entidades de seguimiento legislativo identificaron cambios discursivos entre los parlamentarios que, hasta entonces, mantenían una postura ambigua ante las acusaciones. El abandono de la retórica de la inmunidad estructural dio paso a un lenguaje más técnico, basado en precedentes, lo que pone de manifiesto un cambio en el patrón de respuesta pública al tema. En este punto, los acontecimientos indican no solo la intensificación de los procesos contra el presidente, sino también un nuevo grado de responsabilidad institucional sobre los límites del poder presidencial. Para quienes siguen de cerca los movimientos del sistema, episodios como este ayudan a comprender por qué ciertos momentos adquieren dimensión histórica. Este canal seguirá acompañando los acontecimientos basándose en documentación verificada y en el análisis crítico de las instituciones involucradas. Es en este contexto que varios órganos de control comenzaron a reevaluar la posición jurídica ocupada por los presidentes tras el fin de su mandato. La decisión del Tribunal de Apelación no surgió de forma aislada. Refleja una serie de movimientos iniciados en el primer semestre de 2025, cuando el Comité de Supervisión de la Cámara remitió un dictamen técnico en el que sugería que el concepto de inmunidad presidencial se estaba utilizando para obstruir la investigación de hechos con potencial delictivo. Este dictamen, aunque inicialmente no tuvo efectos inmediatos, orientó un cambio en el lenguaje jurídico adoptado por otras instancias. La Contraloría General del Departamento de Justicia comenzó a utilizar en sus boletines internos el término límites dinámicos de prerrogativas, lo que indicaba una apertura a la revisión doctrinal. Poco después, la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia presentó una consulta formal sobre la aplicabilidad del indulto presidencial autoconcedido, anticipando parte de la controversia que ahora se resolvería. A partir de ese momento, se hizo evidente que existía un esfuerzo de convergencia entre los poderes de la República para redefinir de manera articulada el alcance de los mecanismos de protección institucional del cargo presidencial. El Senado, aunque sin deliberar públicamente sobre el tema, convocó una serie de audiencias técnicas en la Comisión de Asuntos Jurídicos que reunieron a constitucionalistas, exfiscales federales y miembros jubilados del Poder Judicial. Entre los temas debatidos se encontraban el uso de instrumentos administrativos para la protección personal, la separación entre actos de gobierno y actos de interés privado, y los riesgos de precedentes institucionales incontrolables en caso de que se reconocieran como válidas las tentativas de autoindulto. Aunque los informes resultantes de estas audiencias no tienen fuerza normativa, su publicación contribuyó a consolidar una nueva gramática institucional sobre la responsabilidad de los altos cargos. La sentencia del Tribunal de Apelación solo formalizó este movimiento. Esta convergencia ayuda a comprender la rapidez con la que la decisión repercutió dentro de la estructura del Ejecutivo. La Casa Blanca, a través de la Oficina de Asesoría Jurídica, envió un memorándum a las agencias federales indicando que las solicitudes de confidencialidad basadas en el interés presidencial anterior debían revisarse a la luz de la nueva jurisprudencia. Paralelamente, el Archivo Nacional, responsable de preservar los documentos oficiales de la Presidencia, informó al Comité de Archivo de Seguridad Nacional que determinadas órdenes de sellado de registros podrían ser invalidadas si su única justificación fuera la figura del presidente como parte interesada.
Estos ajustes, aunque técnicos, señalan la disposición del Estado a eliminar capas de protección que, en el pasado reciente, funcionaron como escudo para retrasar o impedir el avance de las investigaciones. Otros organismos de control también han iniciado ajustes. La agencia tributaria, por ejemplo, revisó el protocolo de acceso a las declaraciones fiscales presidenciales tras el cese del cargo. Los documentos que antes dependían de una autorización expresa ahora pueden consultarse mediante solicitudes del Ministerio Público, siempre que vayan acompañadas de una justificación formal. La Comisión de Valores Mobiliarios amplió su ámbito de vigilancia sobre los activos vinculados a los holdings presidenciales, adoptando el entendimiento de que la protección patrimonial no puede utilizarse para ocultar responsabilidades administrativas o penales. Y la propia Agencia de Ética Gubernamental publicó un dictamen en el que afirma, por primera vez, que el uso de la maquinaria pública con fines de protección jurídica personal puede constituir una infracción ética susceptible de sanción retroactiva. El sistema comienza gradualmente a actuar como un organismo que busca corregir un desequilibrio interno detectado a partir de un caso límite. El alcance de esta transformación, sin embargo, no se limita a los órganos directamente involucrados en el caso Trump. Los tribunales regionales ya han comenzado a citar el entendimiento de la Corte de Apelaciones en decisiones que involucran a alcaldes, gobernadores y otros cargos públicos con prerrogativas. El argumento central es que la jurisprudencia federal, al negar la posibilidad de autoindulto e inmunidad retroactiva, refuerza el principio de igualdad ante la ley como pilar de la administración pública. Esta expansión interpretativa genera nuevas demandas de adaptación en todos los ámbitos. Las facultades de Derecho han iniciado revisiones curriculares en las disciplinas de Derecho Constitucional, incluyendo el caso como estudio obligatorio. Las organizaciones de defensa de la transparencia han solicitado al Congreso que establezca por vía legislativa los límites objetivos de la prerrogativa presidencial, y los think tanks vinculados a centros de investigación jurídica han comenzado a financiar proyectos para mapear el impacto de la decisión en la cultura institucional de Washington. Al observar el conjunto de estas reacciones, resulta evidente que el episodio en cuestión no se limita a la biografía de un presidente, sino que refleja un punto de inflexión en la relación entre poder, responsabilidad y rendición de cuentas. Este canal seguirá acompañando con profundidad e independencia los cambios que surgen cuando las instituciones deciden reconfigurar sus propias reglas de funcionamiento. Todavía hay divergencias importantes sobre el alcance concreto de la decisión dictada por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y sobre lo que realmente cambia en el funcionamiento del sistema. Para un influyente grupo de constitucionalistas, la sentencia tiene un carácter excepcional y puede convertirse en un hito para redefinir, en casos futuros, la frontera entre la autoridad ejecutiva y la responsabilidad penal. Estos analistas sostienen que, al descartar la posibilidad de autoindulto y establecer parámetros más definidos para la inmunidad presidencial, el tribunal reduce un espacio histórico de incertidumbre interpretativa que durante décadas ha dificultado la rendición de cuentas del ocupante del cargo más alto. En esta lectura, el precedente no se limita al caso específico, ya que ofrece una estructura argumentativa capaz de endurecer el control sobre la conducta de los agentes del Ejecutivo, incluso en escenarios con repercusión externa, en los que la figura del presidente suele tratarse con un margen interpretativo más amplio. Para estos juristas, el fallo también ayuda a organizar el vocabulario institucional, imponiendo una separación más rigurosa entre los actos directamente vinculados al mando del gobierno
y los comportamientos personales que solo se presentan de forma institucional, distinción que tiende a influir en el encuadre de las investigaciones y denuncias. Al mismo tiempo, hay quienes entienden la decisión como más moderada, con efectos prácticos concentrados en los procesos ya en curso y sin capacidad, por sí sola, de desbloquear los bloqueos sistémicos más profundos. Esta línea de análisis reconoce la fuerza del texto de la sentencia, pero enfatiza que la rendición de cuentas aún depende de una extensa secuencia de etapas, disputas procedimentales y decisiones posteriores. El presidente sigue respaldado por mecanismos políticos de protección, que incluyen el control parcial de las comisiones del Congreso, la capacidad de influir en la dinámica del Poder Judicial estatal y el apoyo continuo de parte del electorado. Para estos observadores, la Corte ha ejercido su función técnica dentro de los límites esperados, pero no ha eliminado los obstáculos que, en la práctica, hacen que la rendición de cuentas de las altas autoridades sea un proceso lento, politizado y a menudo inconcluso. Desde esta perspectiva, la decisión es relevante, pero insuficiente para producir cambios estructurales profundos sin que el Congreso y la Corte Suprema avancen de manera más explícita y coordinada. El debate, entonces, se desplaza hacia el plano simbólico y hacia el riesgo de distorsionar el sentido institucional del juicio. Mientras que algunos sectores interpretan el episodio como una reafirmación del control republicano y de los mecanismos de equilibrio entre los poderes, otros alertan sobre la posibilidad de que esta reafirmación sea absorbida por estrategias de conveniencia política. Según esta crítica, existe el peligro de que la sentencia se convierta en un símbolo de rigor, utilizado como prueba de firmeza institucional, aunque la eficacia de las medidas de responsabilización siga siendo limitada en la práctica. Este dilema es recurrente en las democracias, con una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo, en las que las decisiones judiciales pueden funcionar como hitos discursivos de gran impacto público, pero con efectos materiales reducidos. En este caso específico, la tensión entre el formalismo jurídico y la eficacia institucional reaparece, asociada a la imagen pública de un presidente marcado por la polarización y por las consecuencias internacionales de sus decisiones políticas. Otros analistas prefieren observar el efecto indirecto de la decisión en el comportamiento de los actores partidistas y de los ocupantes de cargos estratégicos. Hay quienes creen que la nueva orientación puede inducir a una mayor prudencia en la defensa incondicional de las figuras bajo investigación, especialmente cuando el costo político de una protección sin restricciones se hace más visible. Este desplazamiento comienza a aparecer en declaraciones públicas menos asertivas, en señales de retroceso de narrativas de protección automática y en reajustes de alianzas dentro de comisiones parlamentarias decisivas. Aún así, no hay acuerdo sobre la consistencia de estas reacciones a lo largo del tiempo. Parte de la academia jurídica destaca que los impactos institucionales reales dependen de la continuidad interpretativa en instancias superiores, sobre todo en la Corte Suprema, mientras el Tribunal Supremo no defina de forma clara y definitiva cuestiones como el alcance del indulto presidencial y los límites de la inmunidad funcional. El sistema tiende a permanecer en una zona de transición, en la que los actores ajustan sus conductas sin tener certeza sobre qué interpretación prevalecerá. Según los registros disponibles, la Corte Suprema ya ha sido llamada a examinar al menos 2 recursos relacionados con el tema. Ambos se encuentran aún en fase preliminar, y hasta el momento no hay indicios de que se hayan programado con urgencia.
Este detalle mantiene un escenario de incertidumbre estratégica para los órganos de investigación, que deben aplicar la jurisprudencia vigente sin ignorar la posibilidad de una futura revisión. La indefinición también se refleja en las oficinas legislativas, donde los parlamentarios más experimentados sugieren cautela antes de vincular iniciativas políticas a una interpretación que puede ser reformulada. Con ello, el equilibrio entre el protagonismo judicial y la prudencia legislativa pasa a ser una variable central para los próximos meses. Sin embargo, el debate más delicado se refiere a la cultura institucional y a la forma en que este tipo de decisiones cambian las expectativas sociales. Para algunos expertos, el impacto principal es pedagógico. El juicio establecería un nuevo nivel de exigencia pública en cuanto a la conducta de las autoridades, creando un efecto disuasorio para los futuros ocupantes de la presidencia. En esta lectura, el simple hecho de que un tribunal de apelación rechace el autoindulto y delimite la inmunidad ya altera el cálculo de riesgo de quien ocupa el cargo. Otros, sin embargo, advierten del riesgo contrario. Cuando episodios jurídicamente sólidos no producen resultados prácticos, puede surgir un escepticismo creciente sobre la eficacia de las instituciones, especialmente si los procedimientos se prolongan sin resultados visibles. La tensión entre las expectativas y los resultados concretos será, por lo tanto, determinante para definir si el episodio será recordado como un punto de inflexión o como un momento más de promesas jurídicas sin realización política. Hasta ahora, no hay indicios de que la Fiscalía Federal pretenda acelerar los casos en curso basándose únicamente en la nueva sentencia. Los equipos responsables han mostrado cautela, indicando que las denuncias seguirán estructurándose a partir del conjunto de pruebas ya reunidas y de las rutinas procesales previstas. Esto refuerza la idea de que, aunque el entorno institucional ha cambiado en términos de lenguaje y señalización, la dinámica de las investigaciones sigue estando condicionada por la viabilidad jurídica, la estrategia de tiempo y la coordinación entre las diferentes esferas del sistema. En otras palabras, el precedente está establecido, pero su activación efectiva depende de la interacción continua de múltiples agentes y de la forma en que las instancias superiores tratarán el tema. En las próximas semanas, nuevos movimientos indicarán si la decisión producirá cambios sustanciales o si seguirá siendo principalmente una señal institucional. Este canal seguirá acompañando los acontecimientos, buscando comprender no solo lo que cambia en la superficie, sino lo que se reconfigura en el interior de los engranajes políticos y jurídicos que sostienen la democracia de los Estados Unidos de América.